Hola, muy buenos días. Es un privilegio para mí muy particular el que en este domingo usted y yo podamos encontrarnos, que usted y yo podamos tener un encuentro con el Señor en el que Dios hable hoy. Y bueno, es para mí un privilegio muy especial porque este es el primer domingo del 2024. Ya vivimos una semana de este nuevo año y por la gracia de Dios estamos vivos. Necesitamos ser agradecidos. No sé qué experiencias ya comenzó a vivir a lo largo de esta semana. No sé cómo comenzó el 2024. Pero una cosa sé, usted hoy está vivo, usted está viva y ese es un regalo maravilloso de Dios. Debemos ser agradecidos, debemos estar contentos, debemos sentirnos privilegiados, porque hay mucha gente que no llegó a este momento, pero usted y yo sí. Soy el pastor Alejandro Varela, acá vivo en La Paz, Baja California Sur, México, y quiero agradecerle profundamente que hoy esté usted viendo este programa y que usted pueda hacer hoy conmigo un compromiso de que me apoye, me acompañe y colabore conmigo a lo largo de todo este 2024 si el Señor nos concede la vida. Que no deje de orar por mí y por este ministerio en especial. Que me ayude viendo semana a semana cada uno de estos mensajes y se edifique con la palabra de Dios, que tenga un encuentro con Él. Pero algo también muy importante, comparta estos mensajes, póngale me gusta. Es la manera en que podemos asegurar que estos mensajes seguirán corriendo a lo largo del tiempo a diferentes personas y que más puedan conocer de nuestro Dios Todopoderoso y de sus propósitos para su vida. Así que estamos iniciando un nuevo año. Colaboremos juntos en este ministerio. Y mire, yo estoy seguro que todos nosotros estamos deseando tener un buen año, ¿o no es cierto? Usted seguramente quiere tener un buen año, independientemente de cómo haya sido el año pasado. Todos los seres humanos anhelamos un mejor año. ¿Y qué podemos hacer para que este 2024 sea realmente un buen año? Creo que usted necesita tener como fundamento principal que Dios tiene propósito para usted. Estamos vivos en este 2024 porque Dios quiere. Y eso significa entonces que tiene propósito para nuestras vidas. Dios siempre tiene propósito. Desde que creó el mundo, allá en Génesis capítulo 1, en los versículos 26 al 28, leemos esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Note por favor que desde que comenzó a existir el ser humano, el hombre y la mujer, Dios los creó con propósito. Fructifiquen y multiplíquense. Dar fruto. Hay propósito en nuestra vida. Dios nos creó con propósito desde el inicio a cada ser humano, a usted le creó con propósito y tiene que ver con crecer, multiplicarnos y dar fruto. Jesús mismo vino a ratificar este propósito allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 17, cuando les recordó a sus discípulos estas palabras. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca y para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Elegidos por Dios para vivir este siglo, para vivir este año con propósito. Hemos sido puestos para que llevemos fruto, fructifiquen. ¿Y cómo olvidarnos de las últimas palabras que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra y se estuvo despidiendo de sus discípulos allá en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos. A lo largo de la Biblia podemos reconocer esta línea de propósito de Dios para cada uno de nosotros. Multiplicarnos, fructificar, dar fruto. Hay propósito en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos tener un buen año 2024? ¿Cómo podemos asegurar que este sea un buen año? Pues asegurándonos de dar fruto. Tenemos que dar fruto. Y mire, no tenemos que ponernos a pensar cómo se va a aplicar esto a cada uno. Estoy seguro que cada uno de nosotros, a lo largo del caminar este año, podrá darse cuenta si se está multiplicando, si está dando fruto, si el propósito de su existencia se está cumpliendo, porque no en todos es de la misma manera. Pero sí hay algo que puede ser de la misma manera. Y es el cómo asegurar que este sea un buen año. Y aquí es donde quiero invitarle para que recibamos la dirección y la instrucción de nuestro Dios, ahí en la palabra de Él, en 2 Timoteo, en el capítulo 2. Permítame leer los primeros 7 versículos, porque aquí viene la forma de asegurar un buen año para usted y para los suyos. Dice el Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Miren estas hermosas palabras. Dios nos muestra 3 cosas importantes para asegurar un buen año. 3 cosas que usted y yo necesitamos aportar. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea su revelación a nuestra vida. Que hoy tengamos un encuentro con Él y que lo que podamos escuchar sea porque Dios nos habló hoy. Padre bendito, gracias por este nuevo año, gracias por la vida, gracias por el regalo y por tus propósitos. Permite que esta palabra nos dé claridad, nos dé dirección sobre lo que quieres para nosotros en este año, pero especialmente para que sepamos que lo que quieres para nosotros es que tengamos un buen año. Habla a nuestro corazón, por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy seguro que todos queremos un buen año. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para asegurar ese buen año para nuestras vidas en este 2024? Bueno, vamos de nuevo a la palabra del Señor y leemos aquí en 2 Timoteo capítulo 2. Permítame leerle de nuevo el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo asegurar un buen año? Bueno, para tener un buen año, en primer lugar, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Si usted y yo no nos esforzamos, difícilmente tendremos un buen año. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Y es que mire, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Es una frase de hace muchísimos años que sabemos que tiene mucho de verdad. Las cosas que valen la pena no se hacen fácilmente, no se logran sin esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. Esforzarnos significa dar más allá de nuestra fuerza. Es extendernos un poco más de lo que nuestro límite nos dice que podemos. Y para tener un buen año en el mundo que nos tocó vivir, es necesario esforzarnos. Esto es clarísimo, porque no cualquier ser humano camina por la vida dando fruto. No cualquiera puede cumplir los propósitos de Dios, a menos que realmente se esfuerce. Pero quiero que note algo. No está hablándonos de un esfuerzo humano. No nos está hablando de fuerzas físicas, porque tal vez usted diga, bueno, entonces comienzo a ir al gimnasio mañana mismo. No se trata de ese tipo de esfuerzo. Dice el Señor, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
que nos esforcemos en aquello que tenemos y que recibimos del Señor y que no merecemos. De eso se trata la gracia, de aquello que se nos regala sin merecerlo. Debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con nuestra conexión directa con Dios a través de Jesús. Esto tiene que ver con el cómo estamos manteniendo una comunión continua, una comunión constante con nuestro Dios mientras estamos desarrollando nuestra vida en este mundo. ¿Qué tal su comunión con Dios? Llevamos ya 7 días, una semana de este 2024. ¿Está usted viviendo día a día en comunión con Dios? ¿O solamente hoy, después de 7 días, irá a la iglesia y tendrá su encuentro con Dios? ¿Y los otros días qué pasó? Necesitamos vivir bajo la gracia del Señor de manera constante para que día a día usted y yo nos esforcemos por multiplicarnos, por dar fruto, por fructificar, porque eso es lo que asegura que tengamos un buen año. Esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque mire, en Él encontramos el poder que necesitamos. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, es la exhortación que nos da el Señor a través de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fortaleza para salir adelante, para lograr nuestro propósito, para dar fruto en este 2024, es cuando lo estamos haciendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Colosenses 1:29, también Dios a través del apóstol Pablo afirma diciendo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mire, todo lo que usted y yo hagamos, el esfuerzo que tengamos en su gracia, tiene que ver con el poder de Dios obrando a través de nosotros. Es la manera en la que nosotros nos podemos esforzar y lograr aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y lograr dar fruto en medio de un mundo infructuoso. Usted y yo necesitamos esforzarnos. Para tener un buen año hay que esforzarse en el Señor, en el poder de su fuerza, en su grandeza y confiar en que Él nos dará las fuerzas para salir victoriosos y para cumplir nuestro propósito. En Isaías 40:31 también el Señor nos afirma, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es en el Señor, en sus fuerzas, esforzarnos. ¿Qué tanto se esforzó usted en el 2023? Tal vez usted diga, yo me esforcé demasiado, pero lo importante es cómo se esforzó, sobre qué se esforzó, en qué se esforzó, en alcanzar sus objetivos solo pensando en usted, entendiendo y basándose en sus capacidades, en sus fuerzas, en este año, para asegurar un buen año 2024. Hay que esforzarse en la gracia de nuestro Señor, en su poder. Determine hacerlo. Que donde usted busque fuerzas para salir adelante sea en Jesucristo. Que donde busque el propósito que debe alcanzar sea en Jesucristo. Que donde debe mantenerse unido para dar fruto este año sea en Jesucristo. Porque para que podamos dar fruto y fructificar y cumplir nuestro propósito, teniendo así un buen año, es esforzándonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se trata de esfuerzo humano, recuerde esto. Se trata de comunión y perseverancia en el Señor Jesús, para que de Él venga la fuerza, el poder, el propósito, la dirección y el fruto que queremos dar. Porque separados de Él, y lo dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5, nada podemos hacer. Así que, ¿quiere tener un buen año? Hay que esforzarse en el Señor Jesucristo. Vamos de nuevo al pasaje en 2 Timoteo capítulo 2. Vuelvo a leer los primeros versículos.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que aquí encuentro la segunda cosa que hay que hacer para tener un buen año. Para tener un buen año hay que reproducirse. Hay que reproducirse. Hay que dar fruto. Recuerde las palabras del Señor a Adán y Eva allá en Génesis. Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Las palabras de Jesús a sus discípulos. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Está hablando de multiplicarnos. Y cuando nos ordena en la gran comisión que hagamos discípulos, es lo que nos está pidiendo. Que convirtamos a otras personas en seguidoras de Jesús y que nos invirtamos en enseñarles a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. Está hablando de multiplicarnos. Está hablando de que podamos transmitir nuestra vida a otras personas. Por eso aquí, a través de Pablo, el Señor le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es que esto de reproducirse tiene que ver con trascender. Sí, usted y yo, en algún momento dejaremos de existir porque todos vamos a morir en algún punto. No sé cuántos vayan a morir o vayamos a morir en el 2024. Pero lo que usted y yo hacemos es que podemos seguir dando fruto aún después que nos hayamos ido. De eso se trata multiplicarse, reproducirse. Se trata de trascender, de transmitir nuestra vida a otros. Y entonces es donde realmente toma importancia el qué tipo de vida estamos llevando. Porque de alguna manera vamos a reproducir lo que somos. Y aquí hay una pregunta importante de reflexión. ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted? ¿Y en quiénes está influyendo usted? Porque lo más seguro es que esté transmitiendo su visión, sus metas y su forma de vivir. ¿Es usted egoísta? ¿Es usted una persona prepotente? ¿Es una persona que no tiene compasión ni misericordia por los más necesitados? Entonces, si usted tiene hijos, lo más seguro es que esté reproduciendo eso en sus hijos. ¿Tiene temor de Dios? ¿Ama a su prójimo y está invirtiendo lo que Dios le ha dado para ayudar a los que necesitan? Es probable que también eso lo esté usted transmitiendo y reproduciendo en los que le siguen. Ahora, el Señor nos está pidiendo que seamos intencionales. Sí, que de manera consciente lo que hemos recibido del Señor, nosotros se lo encarguemos a otros. Así que necesitamos ser intencionales a la hora de reproducirnos. Usted debe reproducirse en sus hijos. Usted debe reproducirse en su cónyuge. Usted debe reproducirse en sus amigos, en su familia. Usted debe tratar de reproducirse en sus compañeros de trabajo. Debe tratar de transmitirse y de heredarles de aquellas cosas que Dios siembra en usted para que el fruto que usted dé no solamente salga de su vida, sino de aquellos en los que usted está influyendo. Nosotros somos agentes de influencia en el mundo. Por eso Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Influimos. Entonces, en este momento y para asegurar un buen año 2024, entonces hay que reproducirse. Sea intencional en transmitir lo que usted tiene en su vida a otras personas. Ahora sí es importante ver con quiénes nos estamos relacionando y en quiénes debemos invertir nuestra vida. Por eso el Señor dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que hay que transmitirles a quienes podemos saber y ver, que también pueden transmitírselo a otras personas. Qué importante es que el cambio que estamos deseando en este mundo pueda llegar a través de nuestra vida y si no directamente, a través de aquellos en quienes nos estamos reproduciendo. Porque de eso se trata dar fruto.
De eso se trata, ir y hacer discípulos. Es de transferencia de vida. Jesús se está formando en nosotros y nosotros debemos transmitir ese cambio que Jesús está haciendo en la vida de otros. Así que no somos llaneros solitarios. No somos personas que solo piensan en su propio crecimiento y en su propia fructificación. Debemos ser personas que deben transmitir lo que Cristo hace en nuestras vidas para que también lo vaya haciendo en las demás personas. De eso se ha tratado el cristianismo a lo largo de estos 21 siglos. De Cristo siendo transmitido directamente de persona a través de lo que la Biblia llama discipulado. Si usted quiere un buen año, este año usted necesita hacer discípulos para Jesús. Usted en este año necesita transmitirle a otros la palabra de Dios. En este año usted tiene que enseñarles a otros a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Y no está hablando solo del aspecto religioso, sino de su vida. Usted necesita reproducirse. ¿A cuántas personas usted está alcanzando para Cristo? Pero la más importante, ¿a cuántas personas usted está influyendo para que lleguen a ser como Jesús? Es parte de nuestro propósito en este mundo. ¿Quiere asegurar un buen año 2024? Entonces, hay que reproducirse. Y hágalo de manera intencional. Recuerde qué es lo que el Señor dijo desde que nos creó como seres humanos. Fructifiquen y multiplíquense. Lleven fruto que permanezca y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Y una promesa maravillosa. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay que reproducirnos. Ahora, déjeme llevarle a la última parte de lo que necesitamos hacer para asegurar un buen año. Seguimos en 2 Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué es lo que entonces necesitamos hacer para asegurar un buen año? Bueno, para asegurar un buen año hay que disciplinarse. Disciplinarse. Yo le estaba mencionando que cuando hablábamos de reproducirnos, estábamos hablando de hacer discípulos. Y sabe que la palabra discípulos viene también de la misma raíz de la que viene la palabra disciplina. Para muchos la disciplina es castigo. No es así. La disciplina es la que vive un soldado, la que vive un atleta y la que vive un labrador. Y no están siendo castigados. Lo que están haciendo es ejercitándose en algo, limitándose en ciertas cosas, precisamente por lograr el fruto que desean. ¿Qué tal usted? ¿Usted vive una vida disciplinada? Algunos a la disciplina le llaman sacrificio y es más parecido que el castigo, porque sí hay que sacrificarnos para lograr algo. ¿Qué hace el soldado? El soldado se sacrifica a sí mismo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a su general. Trata de agradarlo. Así que se limita de muchas cosas. Un militar, un soldado se levanta temprano, hace ejercicio, obedece órdenes, se limita a las reglas de su milicia. Eso es disciplina. Un atleta lucha legítimamente. Se disciplina también desde el ejercicio que hace, el alimento que consume, las horas que duerme, el tiempo que invierte en practicar su deporte, porque tiene el objetivo de ser premiado y hacerlo bajo las reglas correctas. Por eso lucha legítimamente, porque sabe que puede ser descalificado. Es disciplina. Y luego nos habla del labrador.
¿Qué es lo que necesita hacer el labrador? Disciplinarse para levantarse temprano, para sembrar en el momento correcto, para regar de manera correcta, para abonar la tierra, para prepararla antes de la siembra. Disciplina. Si usted y yo queremos un buen año 2024, hay que asegurarnos de vivirlo con disciplina. Para tener un buen año hay que disciplinarse. Y hay que disciplinarnos nosotros solos. Ahora sí, la disciplina conlleva sufrimiento. Dice en el versículo 3 que el buen soldado sufre penalidades. Sufre penalidades. Porque de pronto sí, hay que pagar las consecuencias de nuestra disciplina. Nos perdemos de las borracheras, de los bailes, de las pasiones desordenadas. Pero es mucho perderse de eso para lograr vivir conforme a nuestro propósito y dar el fruto para el cual estamos viviendo. Sí, hay que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Como buenos soldados, en disciplina tenemos que no enredarnos en los negocios de la vida, no contaminarnos con aquellas cosas que nos contaminan, no probar, no hacer las cosas que el mundo está haciendo, y más en este tiempo donde se nos está queriendo imponer cómo vivir con libertad, cuando lo único que están invitándonos a hacer es a esclavizarnos a tantas cosas que Dios dijo que son de las que vino a darnos libertad. Nosotros no debemos enredarnos en los negocios de la vida con un propósito: agradar a aquel que nos tomó por soldados. Agradar a Dios debe ser la razón principal por la cual nos disciplinamos. Eso va a asegurarnos tener un excelente año. Hay que participar de la lucha, porque esta vida es una lucha. Y el atleta no gana el premio, sino lucha legítimamente. Hay que luchar bajo las reglas de Dios. Hay que esforzarnos, hay que limitarnos a la disciplina de Dios, a los mandamientos de Dios y evitar aquellas cosas que Dios nos advierte que no probemos, que no hagamos, que no toquemos. Esa es una lucha que hay que enfrentar todos los días y que tiene que ver con la disciplina. Y recordemos que estamos hablando de dar fruto. Para dar fruto y multiplicarnos, debemos trabajar primero, como el labrador. Para disfrutar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces sí hay que trabajar, sí hay que luchar, hay que esforzarnos, pero para tener un buen año, hay que disciplinarnos. Hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, siguiendo la dirección de Dios. ¿Eso realmente es un castigo? ¿Eso nos quita paz, nos quita felicidad, nos evita hacer o disfrutar de ciertas cosas? No. Estamos hablando de disciplina. La disciplina que nos lleva a donde debemos llegar y llegando cómo debemos llegar, sin habernos contaminado, sin cosas de qué lamentarnos, sin consecuencias que dañaron nuestras vidas o las vidas de las personas que nos rodean y que amamos. ¿Cuántas cosas serían diferentes si viviéramos en la disciplina de nuestro Dios? Por eso, si usted quiere un buen año, hay que disciplinarse. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está viviendo la vida según los lineamientos de Dios? ¿Está usted luchando? ¿Se está esforzando? ¿Está trabajando? Entonces usted puede esperar que pronto disfrutará de los frutos, de los premios, de las promesas que Dios ha extendido para los que le aman, los que le buscan y los que le siguen. Para tener un buen año hay que disciplinarse. ¿O lo quiere todo fácil? ¿Quiere que todo le llegue sencillo, sin trabajar, sin luchar, sin disciplinarse? Mucha gente vive así y pasa la vida y pasan los años y lo único que logran es dolores de cabeza, lágrimas de sangre y vidas sin propósito. Estamos iniciando prácticamente
el 2024. Así que hay un desafío muy importante para nosotros, porque para tener un buen año usted debe tener conciencia de que hay que esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que reproducirse en la vida de otras personas. Y obviamente hay que disciplinarse para que podamos transmitir una vida correcta a otras personas y podamos disfrutar del fruto y del premio que nos espera adelante. Y entonces, ¿cuál es el desafío? Es lo que nos dice el Señor aquí mismo, 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 7. Dice el Señor, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considere lo que le estoy compartiendo. Considere estas 3 cosas que usted necesita hacer si quiere asegurar un buen año 2024. Considérelas, reflexiónelas. Es más, vuélvalas a escuchar y trate de pensar cómo aplicarla a nuestra vida. Considere lo que le digo y mire cuál es mi oración. Y el Señor le dé entendimiento en todo. Que usted entienda, que entienda la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los caminos de Dios, los planes que Dios tiene para usted. Y que entienda lo que Dios preparó para usted en este 2024. Y que esforzándose, reproduciéndose y disciplinándose, usted tenga un buen año. Lo único que tiene que hacer es someterse a Dios. Recibir a Jesucristo y hacerlo el Señor de su vida. Eso es lo que usted necesita para que su esfuerzo, su reproducción y su disciplina sean en Cristo Jesús. ¿Por qué no decide hacerlo hoy? Considere lo que digo y el Señor le dé entendimiento en todo. Padre bendito, en este domingo, en este día, Señor, que tú nos concedes de vivir y de escucharte y de tener un encuentro contigo, abre nuestro entendimiento. Danos entendimiento en todo y permite que cada persona que ha escuchado este mensaje considere lo que tú has hablado, lo que tú le has dicho, que considere tu palabra. Y que en base a esta consideración y al entendimiento que tú le des, decida desde ahora tener un buen año en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios nos concede la vida, dentro de algunos meses estaremos celebrando Navidad y el fin del año 2024. Valdría la pena que pensemos, si pudiéramos llegar al final de este año, ¿cómo queremos llegar a Él? ¿Cómo queremos llegar a ese momento? Entonces considere lo que le digo y el Señor le dé entendimiento en todo. Soy el pastor Alejandro Varela, orando por usted. Le envío un fuerte abrazo, mis mejores deseos para este año nuevo, para usted y los suyos, e invitarle para que, si Dios nos concede la vida, nos veamos la próxima semana en un nuevo mensaje, para tener un encuentro con el Señor en el que Dios nos hable. Y recuerde, ore por mí, ore por este ministerio, póngale me gusta al mensaje y compártalo para que llegue a muchas más personas y también tengan un buen año. El Señor le bendiga.